Muy buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, que hoy sea un día bendecido para todos. El día de hoy, y continuando con nuestro tema de la trigonometría, vamos a estar trabajando ley de senos. Antes de iniciar con la explicación y a modo de recorderis, debemos tener claro el concepto de un triángulo rectángulo y de un triángulo oblicuángulo. El triángulo rectángulo, como su nombre lo indica, es aquel que tiene un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Y ese tipo de triángulos usualmente los resolvemos por medio del teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas, ambos temas vistos anteriormente. Ya cuando tenemos un triángulo oblicuángulo, es decir, no tiene ningún ángulo recto, podemos recurrir a la ley de senos. ¿Y esta qué pasa? Que lo que hace es que me relaciona los lados y los ángulos de un triángulo. ¿Y qué me establece? Que cuando yo tengo, por ejemplo, la longitud de uno de los lados, la relación que hay de esta longitud con su ángulo opuesto, en este caso sería este que estoy señalando por esta parte, va a ser igual si yo tomo la longitud de este ángulo que les voy a señalar por acá con su lado opuesto. Y lo mismo con el otro lado. Es decir, la relación de la longitud de un lado de ese triángulo al seno del ángulo opuesto es igual para todos los lados y ángulos de ese triángulo. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cuándo yo sé que lo puedo utilizar? Ya sé que es para los triángulos oblicuángulos, pero ¿qué datos debo tener? Yo debo conocer ya sea dos lados y un ángulo o dos ángulos y un lado. Y tendría esta relación. Yo debo tener, cabe resaltar, una pareja ya sea eh, el ángulo A con el lado opuesto A. Si notamos, el triángulo, perdón, está denotado o nombrado con las letras A, B y C. Sin embargo, yo lo puedo nombrar con otras letras, siendo mayúsculas, P, Q, R, M, N, O. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Que si yo aquí en este ángulo coloco la letra B, el lado opuesto, que sería este, va a estar nombrado con la misma letra, pero en minúscula. Igual, yo puedo utilizar las mismas letras A, B y C, pero en otro orden. En este caso aquí no sería A, sino B. Lo importante es saber hacer la relación. No importa con qué letra los nombres. Entonces, eso que me diría que este lado A lo relaciono con el seno del ángulo A. Como las relaciones son iguales, el lado B lo voy a relacionar con el seno del ángulo B, que sería este. Y el lado C lo voy a relacionar con el seno del ángulo C. Y algo importante, yo debo conocer, como les dije, tres datos, ya sea A, el ángulo A, la longitud de A y, por ejemplo, el ángulo B. En ese caso, no conocería nada correspondiente al ángulo C y su lado opuesto correspondiente. Utilizaría esta parte de la relación. Veamos un ejemplo. Yo tengo este triángulo ABC, si se dan cuenta, está nombrado con las mismas letras, pero en otro orden. Como les dije, eso no altera. Como este es mi ángulo A, su lado opuesto, que ya sabemos según la imagen que mide 15 metros, será el lado A. Yo tengo también el lado C, que mide 48 grados y en este caso lo que me pide el ejercicio es encontrar la longitud de AB, del segmento AB. Vuelvo y hago mi relación. El lado A lo relaciono con seno de A, el lado B con seno de B y el lado C con el seno del ángulo C. Ahora bien, yo conozco A, el ángulo A y el lado A. Es decir, que voy a utilizar esto. Conozco C y debo hallar C, la longitud C. Voy a utilizar esto. Esta parte no la tengo.
ni tampoco la necesito para solucionar el ejercicio. Por lo tanto, se me reduce a esta parte. Ya teniendo la relación y los datos, yo lo único que debo hacer es reemplazar los datos que me da mi triángulo y resolver en la calculadora, teniendo en cuenta que vamos a calcular senos y ahí necesitamos nuestra calculadora. En A voy a colocar 15 metros, que es el valor que me está dando el ejercicio. Seno de A, pero ya yo sé que A vale 60 grados. Aquí sería C, lo dejo igual porque este es el lado que yo voy a calcular. Y aquí colocaría seno de 48 grados porque es el ángulo C. Simplemente debo hacer un despeje por la ley uniforme. Como este seno de 48 está dividiendo, yo lo que debo hacer es multiplicar ambos lados por seno de 48 para cancelarlo. O simplemente lo paso del otro lado a multiplicar. Aquí sería por seno de 48 y tendría el valor de C. Calculando esa parte en la calculadora, tendría que el lado C es igual a 12,87 metros. Y tendría la solución de mi ejemplo o mi ejercicio. Este lado vale 12,87 metros. Ahora, esta ley de senos no simplemente nos sirve para calcular datos en un triángulo, también nos sirve para solucionar ejercicios de aplicación que vemos en nuestra vida cotidiana. Aquí tenemos el caso de un funicular que está trasladando del lado A al lado C y del lado A al lado B, que es la cima de la montaña. Me están dando, si se dan cuenta, el ángulo A, que es 21. Por acá yo tendría el ángulo C, que sería este. No me lo están dando y tampoco me están dando el ángulo B. Debo calcular cuál es esa longitud que hay de A hasta B y me están dando la longitud de A hasta C. Si analizamos solamente me están dando dos datos aparentemente. Y la ley de senos en su introducción me dijo que me debe dar 3. ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué voy a analizar? Que el triángulo que se me está construyendo, vamos a colocarlo con rojo, es este. Este es el triángulo del cual yo voy a resolver mi ejercicio. Necesito saber cuál es el valor de estos ángulos. Como esto me está formando un ángulo llano, o también son unos ángulos suplementarios, ya yo sé que la suma de ellos es 180. Si este ángulo vale 65, pues haciendo la resta, el ángulo C de este lado va a valer 115 grados. También teniendo en cuenta que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, al yo restarle 21 y 115 a 180 me va a dar 44. Y miren cómo en un momento tuve las 3 medidas de mis 3 ángulos, A, B y C. Ahora sí podía calcular C. Vamos a hacer la relación. A, seno de A, es igual a B sobre seno de B y C sobre seno de C. Yo voy a calcular o hallar el valor de C porque es el lado opuesto al ángulo C, es decir, que voy a necesitar este dato. Y como conozco la medida de la longitud o del segmento AC, que es el lado opuesto al ángulo B, voy a utilizar este. La parte del ángulo A no la voy a utilizar. Entonces la puedo borrar. Lo mismo que en el ejercicio anterior, simplemente vamos a reemplazar los datos, despejamos y obtenemos el resultado. B vale 2 kilómetros. Seno de B voy a colocar 44 porque es el valor de ese ángulo. C es lo que yo estoy calculando, lo voy a dejar igual.
y seno de C sería seno de 115. Lo mismo, este seno de 115, por la ley uniforme de las proporciones, debe multiplicar ambos lados. Lo voy a trasladar. Por seno de 115 es igual a C. Y resolviendo en la calculadora nos da 2,6 kilómetros. Quiere decir que la longitud que hay desde el punto A al punto B en la cima de la montaña, como lo podemos ver en la imagen, es de 2,6 kilómetros. Aquí tenemos dos triángulos para practicar. Vamos a resolver cualquier inquietud que tengan y vamos a resolver en el tablero para socializar con todos sus compañeros.